Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Aquella frase de mi general Bolívar, dichoso el ciudadano que bajo los objetivos que nos planteamos. Chávez no se acabará, porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. ¡Patria socialista a muerte! ¡Venceremos, muchachos! Nicolás Maduro, el hombre ungido por Hugo Chávez antes de morir para sucederlo como máximo líder del régimen. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En el afán de continuar aferrados al poder, los herederos del chavismo ya tienen trazada la hoja de ruta para que el hoy presidente encargado de Venezuela sea elegido oficialmente como mandatario en las elecciones anticipadas que deben ser convocadas antes de 28 días. Se ha producido una falta absoluta. Asume el vicepresidente de la República como presidente y se convoca a elecciones en los próximos 30 días. Todo apunta a que Nicolás Maduro será el candidato presidente del chavismo y desde ese cargo tendrá la posibilidad de adelantar su campaña utilizando los recursos del Estado a su disposición. Sepa nuestro pueblo que vamos a llevar el legado democrático, revolucionario, antiimperialista y socialista de nuestro comandante con firmeza, con lealtad absoluta. Hoy en el programa La Noche, el análisis de la Venezuela postchavista. El ex candidato presidencial del país bolivariano, Diego Arria, el director del diario El Nuevo País, Rafael Poleo, y el experto en políticas públicas, Juan Carlos Hidalgo, explican el escenario político y electoral que le espera a Venezuela tras la muerte del presidente que los gobernó y los dividió en los últimos 14 años. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia el día de hoy, la Venezuela dividida y enfrentada que nuevamente tendrá que acudir a las urnas antes de 28 días para elegir el sucesor del presidente Hugo Chávez. Amado por unos y odiado por otros, el mandatario murió aferrado al poder y hoy quienes aspiran a sucederlo parecen tener ya trazada la hoja de ruta para continuar al frente del régimen. El punto clave de esta noticia. En sus últimas declaraciones en cadena nacional, el presidente Hugo Chávez ungió antes de morir a Nicolás Maduro como su sucesor. El entonces mandatario pidió que ante su eventual ausencia eligieran al ex canciller Maduro como presidente. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales,
ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esas eran las declaraciones que entregaba el presidente Hugo Chávez, las últimas que entregó en cadena nacional. ¿Representa Nicolás Maduro la unidad del chavismo? ¿Habrá chavismo sin Chávez? Estos son solo algunos de los interrogantes que se plantean hoy en la Venezuela postchavista. Esa incertidumbre política permanece a la sombra del duelo y de las honras fúnebres que hoy completaron su segundo día. Miles de venezolanos afines al régimen han acudido a la Academia Militar de Caracas para rendirle un último adiós al mandatario que los gobernó, pero también los dividió en los últimos 14 años. Vamos a llevar en un principio los restos de nuestro comandante presidente hacia un lugar especial que se está terminando de construir, un lugar especial para que repose mientras llegue el momento de dar otros pasos que el pueblo ha pedido. Ese lugar que él pidió que convirtiéramos en el Museo de la Revolución Bolivariana es el cuartel de la montaña donde estuvo su comando para dirigir el 4 de febrero en el 23 de enero. Allí el comandante en jefe va a llegar y va a ser su primer lugar de reposo histórico. Allí va a estar abierto para ser visto por el pueblo por lo menos 7 días más. El punto clave: los retos que enfrentará Nicolás Maduro como presidente encargado de Venezuela y los que tendrá que posiblemente resolver el sucesor del presidente Hugo Chávez tras las próximas elecciones presidenciales que tendrán un carácter irregular. Venezuela por ahora pasa por una delicada situación económica. Además, el gobierno tendrá que iniciar un camino de reconciliación dentro de la familia venezolana. Venezuela es un país, tiene petróleo, pero es un país pobre, atrasado, con una gran deuda social que estamos progresivamente cancelándola con el proyecto revolucionario. La batalla perfecta y la victoria perfecta. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Así terminaron 14 años de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. El líder del socialismo del siglo XXI deja un legado de cambio social basado en importantes inversiones que favorecieron a los sectores más pobres. Pero su partida también deja dudas sobre el futuro inmediato que tendrán que vivir los venezolanos en ausencia del comandante. ¿Cómo es posible que un país tan enormemente rico sea un país al mismo tiempo que pase por una crisis económica tan profunda? ¿Dónde quedaron finalmente los 800.000 millones de dólares que entraron a las arcas de Venezuela por la vía del petróleo en estos años de Chávez? Balance político. El presidente Chávez, antes de partir para el último tratamiento médico en Cuba, designó a su vicepresidente Nicolás Maduro como su heredero político. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La última voluntad política de Chávez parece encontrar el respaldo de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y hoy el segundo al mando del chavismo. El poder legislativo es dominado por el chavismo, que tiene 98 escaños en la Asamblea Nacional contra 67 de la oposición. En cuanto a gobernadores, 20 quedaron en poder del PSUV y solo 3 en manos de la oposición, entre ellas la del estado Miranda, donde Enrique Capriles fue reelegido gobernador. Balance militar. Venezuela es una de las potencias militares de Sudamérica. Las fuerzas militares cuentan con más de 320.000 hombres y mujeres en servicio activo y otros 100.000 integrantes de las milicias bolivarianas que Chávez denominó como el pueblo en armas. Los generales y los almirantes que dirigen las fuerzas nunca han negado su lealtad a la revolución. Nos encontramos cohesionados para cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales y la voluntad de nuestro líder, comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. En 2012, el presupuesto aprobado para las fuerzas militares venezolanas fue de más de 4.500 millones de dólares, que representan el 6.5% del presupuesto nacional. Según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, Venezuela es el primer importador de armas de América Latina y recibe el 2% del total del armamento que se produce a nivel mundial. Balance económico. Los millonarios ingresos de Venezuela por cuenta del petróleo han logrado sostener el gasto público de las misiones sociales.
Sin embargo, es preocupante el panorama que tendrá que afrontar el próximo presidente de Venezuela, con un déficit fiscal del 15% del Producto Interno Bruto en 2012. Un efecto que ya empezó a sentirse con la reciente revaluación del bolívar. Al cambio oficial, un dólar pasó de costar 4 bolívares con 30 a 6 bolívares. Según analistas, la inflación es alarmante y en 2012 alcanzó el 20%. Pese a que la economía creció en 2012 el 5.3%, en materia económica, Venezuela todavía tiene mucho que hacer.